Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir estudiando acerca de los atributos de Dios una semana más, dando la gloria y la alabanza, porque Dios nos permite aprender un poquito más acerca de nuestro buen Dios. La semana pasada hablábamos de la inmutabilidad de Dios. Esto significaba que Dios no cambia, su carácter siempre iba a ser el mismo, sus palabras siempre iban a ser las mismas, sus promesas no podían cambiar porque Él era inmutable, ¿ya? Dios no cambia y por eso la relación de Dios que tiene con sus criaturas siempre será la misma. Nosotros leímos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 29, leímos la semana anterior y hoy vamos a volver a leer este versículo que dice: además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, al entender que Dios es inmutable, Dios, recordamos la anterior prédica, que Él no se podía arrepentir, porque Él no era hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no puede cambiar de parecer. Pero vamos a entender esto un poquito más, ¿ya? Cuando las Escrituras dicen que Dios se arrepintió, que cambia de parecer, debemos entender que esto únicamente es una manera antropopática de hablar. ¿Qué es antropopática? Es decir, que Dios se atribuye sentimientos de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender qué es lo que siente Dios. Recordemos que Dios es espíritu y sus sentimientos no eran como los de nosotros. Pero para que nosotros podamos entender, Él se tiene que atribuir sentimientos de nosotros, características de nosotros, para que nosotros como seres humanos finitos podamos entender la grandeza de nuestro Dios. ¿Ya? Con esto en mente, vamos a leer este pasaje, que es Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. Jonás capítulo 3, versículo 4 al 10. Estoy hablando un poquito más a profundidad acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Ya? Entonces Jonás capítulo 3 versículo 4 al 10. Dice que Jehová envió al profeta Jonás hacia Nínive y le había dicho y le había mandado un mensaje que fuera para Nínive y que declarara que en 40 días Dios iba a destruir Nínive. Y vamos a ver entonces qué pasa. Jonás 3 versículo 4 al 10 dice: y comenzó Jonás entrando por la ciudad, camino de un día, predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso hizo proclamar anunciando en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les daría, y no lo hizo. Entonces aquí podemos, un segundito, eso. Entonces aquí podemos ver, ¿qué es lo que podemos ver? Dice que Dios se arrepintió de hacerles el mal que quería hacerles. Dios había dicho que en 40 días iba a destruir Nínive. Pero dice que aquí que Dios se arrepintió porque el pueblo de Nínive se puso en ayuno, se convirtieron de sus malos caminos y se apartaron del pecado. Y dice que Dios les perdonó. Pero acabamos de leer que dice que Dios no es hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea que Dios no puede mentir ni arrepentirse.
Pero recordemos que cuando Dios usa estas expresiones, cuando dice, yo me arrepiento de esto, Él está hablando en una manera, como les dije, antropopática. Está demostrando un sentimiento para que nosotros podamos entender, ¿ya? Pero no es que Dios se haya arrepentido, sino que el hombre cambió. Y por causa de que el hombre cambia, Dios puede perdonarles. Ahora vamos a seguir leyendo. Aquí podemos notar que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Pero Dios no cambió. Los que cambiaron fueron los hombres. Dios siempre será el mismo y no hay manera que Dios cambie. Por ejemplo, cuando el hombre obedece, ¿qué es lo que hace Dios? Dios bendice al hombre. Pero cuando el hombre se pone rebelde, ¿qué es lo que hace Dios? Castiga al hombre, ¿no es cierto? Pero Dios no cambia. O sea, ¿quién es el que cambia? El hombre. Cuando el hombre se porta bien, Dios le va a bendecir, pero cuando el hombre se porta mal, Dios también le va a maldecir. El pueblo de Nínive se arrepintió de sus malos caminos, por esta razón Dios puede perdonar. Anoten Jeremías 18, versículos 7 al 10. Vamos a leer Jeremías, versículo 18, versículos 7 al 10, y vamos a ver lo que Dios nos dice en este versículo. Este versículo es muy importante para que nosotros podamos entender por qué Dios perdona al pueblo de Nínive. Dice Jeremías 18, versículos 7 al 10, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar, destruir. Pero si esos pueblos se arrepintieren de su maldad, con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se dan cuenta? Cuando el pueblo de Dios decide obedecer a Dios, Dios bendice. Pero cuando el pueblo de Dios decide desobedecer, Dios tiene que aplicar su justicia. ¿Ya? Esto no es una contradicción de su inmutabilidad, sino la evidencia de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente con sus atributos inmutables. Por ejemplo, vamos a recordar que Dios es misericordioso, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios es misericordioso, pero también la Biblia nos enseña que Dios es santo y justo. Entonces, si Dios es santo y justo, Dios no puede tolerar el pecado. ¿Por qué no puede tolerar el pecado? Porque un Dios santo no puede estar al lado del pecado. Entonces, pero también la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Entonces ahí podemos entender cuando unimos estos atributos de Dios. Cuando el hombre obedece, Dios derrama su misericordia sobre ese pueblo. Cuando el hombre obedece, Dios derrama su justicia y bendice a ese pueblo. Pero cuando el hombre desobedece, su justicia también va para ese pueblo. ¿Cómo? Castigándoles. Pero si el pueblo se decide arrepentir, Dios también dice la Biblia que es misericordioso y que no quiere el mal de sus criaturas. Entonces, por su misericordia, Dios les puede perdonar. ¿Ya? En realidad, entonces, el cambio no se efectúa en Dios, sino el cambio se efectúa en los hombres. Dios no cambia, sino el que cambia es el hombre. Dios siempre va a actuar de la misma manera. Dios va a ser recto, va a ser fiel, va a ser santo, va a ser misericordioso, va a ser amor. Nunca Él va a cambiar. Los que vamos a cambiar somos nosotros. Cuando el pueblo de Israel se portaba bien, Dios bendecía al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel se portaba mal, Dios también castigaba al pueblo de Israel. Y lo mismo en los tiempos de ahora. Si la iglesia obedece a Dios, Dios bendecirá a su iglesia. Pero si la iglesia no obedece a Dios, Dios también castigará a su iglesia. Porque Dios no cambia. Porque su justicia siempre va a estar. Amén. Entonces, una vez que queda claro acerca de la inmutabilidad de Dios, vamos a pasar a estudiar la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios proviene de la palabra latina que es omni, todo, y potens, poderoso. Y se refiere al atributo de tener
poder infinitos y sin límites. Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios es omnipotente, quiere decir que Dios es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que Él quiera. O sea, todo lo que Él desee, Él va a llevarlo a cabo. Y no hay nadie que le pueda impedir, porque no hay nadie más poderoso que Él. Él es el único omnipotente. Él es el único todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Dios. Ahora, si nosotros decimos que Dios es omnipotente y puede llegar a hacer todo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué Dios hay ciertas cosas que no puede hacer? Porque miren, todo lo que Dios haga tiene que ir de acuerdo a su santidad, a su justicia, o sea, a todos sus atributos. Dios no puede pasar por encima de sus atributos, o sea, Dios va a actuar siempre conforme a sus atributos. Por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Dios no puede ser cruel, Dios no puede ser egoísta, Dios no puede mentir, Dios no puede hacer cosas absurdas. ¿Por qué Dios no puede mentir? Porque si Dios mintiera, ya no fuera santo. ¿Se dan cuenta? Dios no puede hacer algo absurdo, porque si Dios hace algo absurdo, ya no sería perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios puede hacer todo, pero conforme a lo que Él quiere, a lo que Él desea, conforme a sus atributos, ¿ya? Ahora, esto para nosotros como cristianos, la omnipotencia de Dios es algo bueno y nos llena de confianza, porque si Dios es todopoderoso, cumplirá con todo lo que ha prometido. Si Dios nos ha salvado, ¿ya? Dice la Biblia que el que empezó la buena obra, la terminará en nosotros. Si Dios es todopoderoso, ¿nosotros podemos confiar en esta promesa? Claro que sí, porque si Dios empezó a trabajar con ustedes, la terminará. Porque el que empezó la buena obra, la terminará. Hay muchas promesas que Dios nos promete. Dios ha prometido que Él nos cuidará hasta el fin de nuestros días. Eso siempre nosotros podemos confiar en estas promesas. ¿Por qué podemos confiar? Porque Él es todopoderoso. Y lo que Él quiere lo va a hacer y nadie lo va a impedir. Entonces nosotros tenemos que vivir confiados porque Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido en la Biblia estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios ha dicho que el que persevere hasta el fin será salvo. Si nosotros perseveramos, si nosotros oramos, nos mantenemos delante del Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser salvos. Denme un segundito que me parece que está hablando la Aurora. Denme un segundo. ¿Ya? Entonces, para nosotros como cristianos, esto es algo bueno. ¿Por qué para nosotros es algo bueno que Dios sea omnipotente, que Dios sea todopoderoso? Porque todo lo que ha prometido Dios en la Biblia nos va a ser bueno para nosotros, porque todo lo que Dios prometió en la Biblia se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia dice que Dios va a protegernos, que Dios va a cuidarnos, que el que abriga en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Dios dice que estamos bajo su abrigo, eso es bueno, porque si Dios promete en la Biblia eso es lo que va a pasar en nuestras vidas, ¿ya? Pero esto también, la omnipotencia de Dios, es una mala noticia para el que no cree. Así como es una buena noticia para los cristianos, es una mala noticia para el que no es cristiano, o sea, para el incrédulo. ¿Por qué es una mala noticia la omnipotencia de Dios? Porque Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces la Biblia dice que Dios a los que crean en Jesucristo les va a salvar, pero a los que no crean en Jesucristo serán lanzados al lago de fuego. ¿Y quién podrá detener a Dios? ¿Alguien podrá impedir que todas esas almas que no hayan creído en Jesús lleguen al infierno? Nadie va a poder impedir, porque Dios lo ha decretado, porque Dios lo ha dicho.
Entonces la omnipotencia es algo bueno para el cristiano, pero es algo malo para el que no es cristiano. Entonces eso es algo que nos tiene que llevar a pensar, ¿ya? En las escrituras, un nombre, cuando se le atribuye a una persona un nombre, siempre este nombre habla acerca de su carácter. Ahora vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, qué nombre se le atribuye a Dios, ¿ya? Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. Dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, le está diciendo: yo soy el Shaddai. El Shaddai en el hebreo significa el Todopoderoso. Cuando Dios dice a Abraham: yo soy el Todopoderoso, está diciendo: yo no tengo límites. Yo voy a hacer lo que yo he decidido hacer. Te conviene confiar en mí y te conviene obedecer y andar perfectamente delante de mí. Entonces, el nombre que se le atribuye a Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces eso nos habla de su poderío, que su poder no tiene límites. También vamos a leer Salmos 24, versículo 8, que ahí podemos encontrar otro nombre que se le atribuye a Dios. Salmos capítulo 24, versículo 8. Dice la Biblia: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. La Biblia dice que Jehová es fuerte y poderoso en batalla. Jehová no solamente es fuerte, sino es el más fuerte que todos. Y a él ser fuerte, el más fuerte que todos, va a ser el más valiente que todos. O sea, no va a haber nadie que le pueda decir: yo soy mejor que Dios, yo soy más fuerte que Dios. Porque solamente Dios es todopoderoso. Y todo lo que nosotros conocemos en la creación depende de Dios. Solamente Dios es capaz de hacer lo que Él quiere, pero nosotros como seres humanos dependemos de Dios. Salmos capítulo 31, versículo 2, otro nombre que se le atribuye a Dios. Salmos capítulo 31, versículo 2. Dice: inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Entonces la Biblia dice que el nombre de Dios es roca fuerte y fortaleza. Roca fuerte y fortaleza. Este salmo que acabamos de leer, el salmista David dice: sé, Señor, dice, inclina tu oído y líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvar. En la antigüedad, en los tiempos antiguos, se acostumbraba a levantar fortalezas, rocas enormes. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo viniera, les era difícil pasar al otro lado. Entonces David le dice a Dios: sé tú mi roca fuerte. ¿Por qué dice David que sea su roca fuerte y su fortaleza? Porque estas fortalezas que ponían para que el enemigo no pudiera pasar, estas fortalezas de una u otra manera iba el enemigo a poder pasar, se iba a ingeniar y iban a poder pasar. Pero cuando nosotros decimos a Dios: sé mi roca fuerte, estamos entendiendo que Dios es todopoderoso y que nadie puede pasar por encima de Dios. Si Dios es nuestro protector, ¿quién nos va a poder hacer daño? Si Dios nos cuida a nosotros, ¿quién va a poder hacer algo contra nosotros? Nadie, ¿no es cierto? Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 31. En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos cuida a nosotros, ¿de quién vamos a temer? Porque no hay nadie más poderoso que Dios.
Entonces Dios es nuestra fortaleza, nuestra roca. Si nosotros permanecemos confiando en Él, no tenemos por qué temer. No debemos de temer a la muerte, no debemos temer a los hombres, no debemos de temer nada de lo que está pasando alrededor del mundo, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro escudo, porque Él nos está cuidando. ¿Ya? Salmos capítulo 61, versículo 3. Salmos capítulo 61, versículo 3. Dice la Biblia, otro nombre que se le atribuye a Dios, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Entonces ahora se dice que Dios es torre fuerte. Torre fuerte es el Señor. En las antigüedades dice que se levantaban torres. ¿Por qué se levantaban torres en las antigüedades? Porque dice que en estas torres se paraban un cierto grupo de personas, los vigilantes de ese tiempo, o como se les llamaba en la antigüedad, los atalayas. Y estos hombres se paraban en estas torres y veían al enemigo cuando venía de lejos. Entonces cuando el enemigo quería venir a contraatacarles, ellos estaban parados de ahí y sabían cuándo venía el enemigo. Entonces dice que cuando el enemigo ya estaba por venir, iban corriendo a esa torre y cerraban las puertas, y dice que esa torre casi era imposible que ellos pudieran entrar. Entonces por eso dice, torre fuerte es el Señor. Pero aunque esa torre era fuerte, siempre va a haber una posibilidad de que se pueda entrar. Pero si Dios es nuestra torre fuerte, vuelvo a decirles, nosotros podemos estar seguros. Nosotros no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Dios nos está cuidando. La Biblia dice en Salmos capítulo 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1. Miren este pasaje que es hermoso, dice. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta? Si Jehová no está con nosotros, en vano hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene un fin, porque no sirve para nada. Pero si Dios está con nosotros, todo cobra sentido. Entonces, mantengámonos confiándonos en Dios y recordemos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, nuestra roca, nuestro baluarte, y sin Él nada podemos hacer. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces mantengámonos confiando en Dios, y cada vez que tengamos un problema, recordemos que Dios es omnipotente, todopoderoso, y si Dios es todopoderoso, Él nos puede ayudar. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué nos enseña las Escrituras acerca de la omnipotencia de Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 32, versículo 17 y el versículo 27. El versículo 17 y el versículo 27 vamos a leer. Jeremías capítulo 32, versículo 17 y el versículo 27, que dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que te sea difícil para ti. Entonces, y el versículo 27 dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hoy vemos, y que todo depende de Dios. Entonces, ¿habrá un problema el cual Dios no pueda solucionar en sus vidas? Lo que necesitamos es fe y creer que para Dios todo es posible. Todo es posible.
Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice la Biblia. Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Hay algo imposible para los hombres? Muchas cosas hay para los hombres imposibles, pero no hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37 habla de lo mismo. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? El Señor es el que da vida y el que la quita. Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquier cosa que sea imposible para nosotros como seres humanos. Para Dios nada es imposible. Por ejemplo, hay personas que llegan al hospital desahuciados, o sea que ya no tienen nada, ya les llegan a donde el doctor y el doctor les dice, lamentablemente, te damos un mes para que mueras, o semanas, o días, o horas, pero le dicen el doctor, de este mes no va a pasar aquel hombre. Y ya para la ciencia, para los médicos, para el hombre es algo imposible. Pero de repente aquel hombre se acuerda de que hay un Dios. Y en medio de una oración le dice a este hombre, Señor, ayúdame, sáname. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios concede este milagro y da a entender a aquellas personas que estaban en el hospital que para los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Todo lo que nosotros estemos pasando o lo que nosotros queramos hacer, pongámonos en las manos de Dios, porque para lo que los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Dice la Biblia que Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días muerto llevaba hasta que Jesucristo llegó y le sanó. Jesucristo, después de que Lázaro llevaba 4 días muerto, le dio vida. Jesucristo dijo, ¿qué es lo que Jesucristo dijo? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos de nosotros estábamos muertos en vida, pero Jesús nos resucitó. El hombre estaba muerto espiritualmente por causa de sus pecados, por causa de las rebeliones que tuvimos con Dios. Pero Dios, en el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, de una muerte espiritual nos lleva a la vida. ¿Habrá algo más valioso que eso? Que Dios nos lleve de una vida muerta espiritualmente a la vida. Lo que para los hombres es imposible, para Dios nada es imposible. Dice la Biblia, dice, ¿podrá el hombre con todo el dinero juntar? Que dice, un hombre millonario que tenga todo el dinero del mundo, dice, ¿podrá con todo ese dinero del mundo aquel hombre comprar el precio de su alma? Claro que no puede el hombre, pero dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Dios es el único que nos puede dar vida eterna. Solamente en Jesucristo podemos tener vida eterna. El hombre no nos puede ayudar, solamente Dios puede salvarnos. Solamente Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayan a Jesucristo, vayan a orar, búsquenle a Él, porque Él es el que puede ayudarles. Las personas que hablan de la palabra, podemos dar un consejo, podemos ayudarles a entender un poquito de la palabra de Dios, pero el que bendice es el Señor.
El que da los milagros es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero el que les bendice es el Señor. Amén. Para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Una de las más importantes implicaciones de la omnipotencia de Dios es que asegura que Él es capaz de llevar a cabo todo lo que ha determinado. Si Dios es todopoderoso, Él va a poder llevar a cabo todo lo que Él ha determinado. ¿Por qué? Porque hay alguien más grande que le pueda decir, que se pueda poner en medio de Dios y decir, a mí no me gusta lo que haces. No hay nadie poderoso, solamente Dios. Entonces Dios es el único que puede llegar a hacer lo que Él desea hacer. Y nadie le puede decir que no. Vamos a leer Job capítulo 44, versículo 1 al 3. Job capítulo 44, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Entonces dice, yo conozco que todo lo puedes. Job está diciéndole a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Este pasaje nos habla de que Dios todo lo puede, nadie puede frustrar sus planes o impedir que se lleven a cabo. Para nosotros que estamos en Cristo, esto es una buena noticia. Si estamos en obediencia, pero si estamos en desobediencia o nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, Él ha prometido castigarnos. Entonces, para nosotros como seres humanos, como cristianos, la omnipotencia de Dios es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios dice que a nosotros, sus hijos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Pero siempre que nosotros estemos en obediencia. Pero si el cristiano decide desobedecer a Dios, Dios también va a castigarle. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar siempre, porque Dios es omnipotente y no hay manera de detener el castigo de Dios y tampoco hay manera de detener la bendición de Dios. Entonces, si nosotros caminamos rectamente con Dios, no hay manera que alguien nos pueda maldecir, no hay manera que alguien nos pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos va a bendecir. Pero si nosotros estamos yendo por el camino equivocado y estamos haciendo cosas que desagradan a Dios, entonces tampoco va a haber manera de poder impedir el castigo de Dios. ¿Ya? Recordemos que Dios es justo y es santo y Dios no tolera el pecado. Salmos 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En otros versículos dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. En pocas palabras, Dios está diciendo que Él hace lo que a Él se le antoja. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién le va a reclamar? Nadie puede reclamarle a Dios porque Él es soberano. Él es omnipotente. Dios hace lo que le place. Nadie le puede reclamar a Dios. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Dios no va a hacer nada malo. Todo lo que Dios hace es bueno, es justo y es santo. Por ejemplo, un hombre puede esforzarse por trabajar toda la vida y acumular riquezas,
y al final terminar sin un centavo. ¿Se dan cuenta? Un hombre puede esforzarse trabajando todo el día. Puede 12 horas al día estar, trabaja de lunes a domingo. ¿Para qué? Para acumular riquezas. Pero al final, cuando él llega viejo, resulta que termina sin ningún centavo. ¿Se dan cuenta? Dios ha decidido hacer eso. Nadie puede decir nada. Un hombre puede ser poco trabajador y terminar con muchos millones. ¿Quién es el que permite que pase eso? Dios. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? Él es el que bendice. Él es el que da, Él es el que quita. ¿Se dan cuenta? Entonces todo depende de Dios. Un hombre puede vivir toda su vida enfermo y otro hombre nunca topar un hospital. ¿Quién va a poder decirle algo a Dios? Él es soberano. Él hace lo que le place. Hay personas que no pueden tener hijos. Y hay otras personas que usan las pastillas del día después, se ponen inyecciones y acaban embarazadas. ¿Se dan cuenta? Dios hace lo que le place. O sea, Él hace lo que a Él le place. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Aunque ante nuestros ojos muchas veces va a parecer que no es bueno, pero ante los ojos de Dios es bueno. Recordemos que Dios no puede hacer lo malo. Porque si Dios puede hacer lo malo, entonces Él ya no sería santo. Entonces Dios siempre va a hacer lo bueno y lo que es justo. Pero es algo que nosotros no podemos entender. ¿Ya? Salmo 135, versículos 5 al 6. Salmo 135, versículos 5 al 6. Este pasaje es muy hermoso, dice. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios quiere puede hacer, dice, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es todopoderoso. Amados, al entender que Dios es grande y que los dioses o que los ídolos o dioses son falsos, debemos entender que todo depende de Dios. La creación la mueve Dios. Todo lo que existe en el mundo, lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos, depende de Dios. Todo depende de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de algo muy importante. De Dios depende si llueve o no llueve, ¿no es cierto? Si Dios quiere, da lluvia, y si Dios quiere, deja que dé lluvia. Dios permite los tsunamis, Dios permite los terremotos y toda catástrofe natural. La Biblia nos enseña que Dios dio libre albedrío al ser humano, pero la Biblia no nos enseña que Dios dio libre albedrío a la naturaleza. ¿Quién controla la naturaleza? Les hago una pregunta. Dios. Dios es el que permite que todas estas cosas pasen, pero Él lo hace justamente. Recuerden, Dios no puede hacer lo malo. Y vamos a explicar todo esto. Cuando sucede un terremoto, esto va a dejar pérdidas en todo sentido, sea económicos, humanos, emocionales, dejando destrucción de las edificaciones, casas, carreteras, puentes, muertes de personas, heridas graves, dolores emocionales, sufrimiento, decepciones. Y la Biblia nos enseña que todo esto lo hace Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en la Biblia. Dice que la familia de Coré se rebeló en contra de las cosas que Dios había dicho. Y Dios le dijo a Moisés, apártate de esta familia, porque yo los voy a destruir. Y dice que en el momento que Dios acabó de decir estas palabras,
la tierra se abrió y resultó que la tierra le comió a Coré y a toda su familia. ¿Quién hizo que eso aconteciera? Dios. El Señor permitió que la tierra se abriera y Coré y su familia fueron tragados. Dios permite que las catástrofes vengan a la tierra por nuestros pecados. ¿Por qué Dios permite que vengan catástrofes a la tierra? Por nuestros pecados. Voy a poner otro ejemplo. Cuando Dios dice que cuando Dios destruyó a la humanidad por el diluvio en el tiempo de Noé, ¿por qué Dios destruyó a la humanidad? Si se recuerda, por los pecados. Entonces, ¿quién es el que mandó el diluvio? Dios. Entonces, ¿quién destruyó a esas personas? Dios. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Por el pecado. Entonces Dios es justo. Todo lo que Dios manda a la tierra lo hace justamente porque Dios no puede hacer lo malo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hubo un terremoto a causa por el Padre Celestial en demostración del desacuerdo de la muerte de su Hijo, aunque lo permitió por amor de nuestra salvación mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. Por ejemplo, ustedes han visto cuando leen la Biblia, dice que después de que Jesucristo dice consumado es, de repente hubo un terremoto. La Biblia lo dice. ¿Y quién hizo ese terremoto? Dios. Dios es el que hace el terremoto, pero justamente por los pecados de la humanidad. Nunca Dios hace nada injustamente. Vamos a leer Hechos, versículo 16, 25 al 26, también nos habla. Hechos 16, versículo 25 al 26. Dice la Biblia: pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron. ¿Quién permitió que este terremoto ocurriera? En medio de una alabanza. Dios. Dios. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo 24, versículo 7. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 7. Dice: porque se levantará nación contra nación. ¿Quién es el que permite que nación contra nación se levante? Dios en su capacidad, en su omnipotencia, dice: si ustedes quieren matarse, mátese. Reino contra reino, y dice: habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Quién es el que permite que todo esto pase? Todo esto son juicios de Dios. Todo esto son juicios de Dios. Los terremotos, la hambre, reino contra reino. Todo esto son juicios de Dios por causa del pecado. La Biblia nos enseña que en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que acabó de crear todo al séptimo día y al hombre también. Dice que acabó de crear todo en 6 días. Pero dice que Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y Dios les dio una orden y le dijo: podéis comer de todo árbol que está en este lugar, pero menos del árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, no podéis comer, pero pueden comer todo lo que quieran. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto prohibido. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Maldijo la tierra. ¿Y por qué maldijo Dios la tierra? Por causa del pecado. Entonces todas las catástrofes naturales que pasan en toda la humanidad siempre son por el pecado. Todo es por el pecado. Los pecados de los seres humanos desagradan a Dios, y por esta razón que hay catástrofes naturales.
Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda impiedad de los hombres, todo pecado de los hombres. Los pecados traen la ira de Dios. ¿Qué pecados traen la ira de Dios? Todo tipo de pecados, desde la más pequeña hasta la más grande. La homosexualidad, el narcotráfico, los crímenes, el aborto, las violaciones, la idolatría, la música con letras dañinas a la que dañan la moral. Entonces, todo este tipo de cosas que está pasando en el mundo, todo esto atrae la ira de Dios. Todo esto está trayendo la ira de Dios. Violaciones. Hijos matan a sus padres. Los padres matan a sus hijos. Los padres violan a los hijos violan a los padres. Y se está viendo tanta barbaridad en este mundo. Se está viendo tanto pecado. La homosexualidad ya la tienen como que no pasa nada, como que es algo bueno. El aborto lo apoyan, hacen campañas, hacen celebraciones, celebran fiestas. ¿Para qué? Para que se apruebe el aborto. Y se creen que haciendo todo esto, Dios se va a encontrar contento. Dios va a tener que mandar un juicio porque Él es justo. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice: estando atestados de toda injusticia, miren, pecados como la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maliciosos, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Tantos pecados que hay en la tierra. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué el COVID-19 está ahora? ¿Será porque somos buenos? ¿Será porque la humanidad está haciendo lo bueno con Dios? Es porque la humanidad ha decidido darle espalda a Dios. Y como la humanidad ha decidido darle espalda a Dios, recordemos que Dios es justo y santo y Él no tolera el pecado y tiene que castigar al pecador. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios es todopoderoso. Él gobierna el mundo entero. Él hace lo que le place y no hay nadie como Él. Dios hace lo que le place. Entonces Dios controla todo lo que está pasando en el mundo entero. Nada se le ha ido de sus manos. Esto a nosotros nos tiene que dar tranquilidad si estamos obedeciendo a Dios. Si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de todo corazón, podemos estar tranquilos porque estamos en las manos de Dios. Pero si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, tenemos que estar preocupados porque el juicio de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas tarde que temprano. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías 14, versículo 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces, si Dios dice que se va a hacer de la manera que Él se va a hacer de la manera que Él ha dicho que se va a hacer, y no hay nadie que le diga, a mí me parece que Dios está equivocado. Todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces Dios no puede estar equivocado en nada de lo que Él haga. Todo lo que Él hace es perfecto, es justo, es santo. Todo lo que Él hace. Dios no puede hacer nada malo. Aunque nosotros veamos que hay un terremoto como este terremoto que pasó, me parece que es en Guatemala, que acaba de pasar hace 2 o 3 días.
No estoy seguro si es en Guatemala o en Honduras. Aunque eso diga nosotros, pero ¿cuánta gente ha muerto? Dios es justo en lo que Él ha determinado hacer. ¿Qué hay en Honduras? La mara salvatrucha. Tantas pandillas, tanta corrupción. ¿Cuántos asesinatos hay al día? ¿Cuántas matanzas? Venden droga, trafican con seres humanos. Entonces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿pero por qué eso está sucediendo en Guatemala? O en Honduras. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que sucede es por el pecado. Nosotros a veces vemos a unas personas y decimos, ¿por qué a esa persona le pasa todo esto? Puede estar haciendo lo malo, como puede estar haciendo otra cosa, no se sabe. Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel 4 versículo 35 dice la Biblia: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué dice la Biblia? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Todo lo que hay, el cielo, la luna, todo lo que hay en el cielo, los ángeles, todo lo que se encuentra en el cielo, dice que Él hace lo que Él quiere. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todopoderoso. Pero ¿saben lo que es bueno de que Dios sea todopoderoso? Que Él todo lo que hace, lo hace bien. Y todo lo que Él hace es bueno y es santo. Si para nosotros lo que Dios hace no es bueno, es porque nosotros somos malos. Esa es la diferencia. Porque ¿qué queremos nosotros? Queremos tener fama, millones, casas grandes, carros. Todo lo que Dios hace es bueno. Y voy a leer el último pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 11. El último pasaje de esta tarde, Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Cristo es la fuente de toda herencia del cristiano. Porque Cristo vive en nosotros, nosotros hoy podemos recibir las bendiciones de parte de Dios. Todo lo que somos es por gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Todo lo que somos es gracias a Dios. Dice que habiendo sido predestinados antes de la fundación del mundo, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importancia cuán vil, cuán inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Dios hace lo que le place en su perfecta justicia. Dios tendrá misericordia del quien quiere tener misericordia. Dios es bueno y misericordioso. Y terminamos con esto, dando la gloria y la honra a nuestro Dios, que tiene el control del universo, y Dios tiene el control de mi vida y la de cada uno de ustedes, si están haciendo su voluntad, y no hay nada de qué temer. Estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos críticos, están pasando muchas malas cosas alrededor del mundo, pero los que temen a Jehová no deben de temer, porque en Él estarán seguros. Que la gloria y la honra sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.